Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Septiembre, mes de la Biblia. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Proyecto Darash. Proyecto Darash. Un espacio de aprendizaje para todos, impartido por el presbítero Carlos René Morales Lara, de la Fraternidad Misionera de María, Emaús Radio. Un encuentro con la palabra de Dios. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar. Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas, les doy la más cordial bienvenida a este sexto tema que va a tener un montón de implicaciones para el estudio, para la interpretación correcta de los textos bíblicos. Les recuerdo los materiales que deben tener a su disposición. En primer lugar, el manual del CEPAF. Luego su Sagrada Escritura, puede ser, dijimos, latinoamericana, puede ser una versión en última instancia ecuménica, como Dios habla hoy, o la Biblia de las Américas, pero de preferencia la Biblia de Jerusalén, o mejor aún la Biblia del Peregrino, está en 3 tomos, y su cuaderno de notas. Así es que les animo de todo corazón a que esta lección, de verdad muy, muy importante, yo sé que hemos afrontado temas bastante complejos con los que hemos venido estudiando, pero estos 2 temas que vienen ahora, el 6 y el 7, por favor, mucha atención, porque estos sí nos van a ayudar, nos van a dar claves para interpretar debidamente algunos textos de la Biblia. Iniciamos poniendo en las manos de Dios este estudio y que la gracia del Espíritu Santo nos ilumine. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada.
acompáñame, guíame, llévame, para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás con amor, fe y misericordia, con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este sexto tema aborda la interpretación de la Sagrada Escritura. De ahí la importancia de estos temas que vamos a ir analizando, vamos a ir estudiando, porque tienen dos partes. Esta primera parte aborda los criterios literarios de interpretación. ¿Cómo es que nosotros debiéramos interpretar los textos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar frente a un texto? Y especialmente nuestros hermanos que quizá tienen algún ministerio en la predicación, quizá en la catequesis, o en algún movimiento, o en alguna realidad de la iglesia que implique la explicación a la interpretación de un texto bíblico. Y esto lo digo porque yo he escuchado, yo incluso he estado en momentos en los que quien quiere interpretar un texto, cuando no toma en cuenta estos elementos que vamos a ver en esta lección pero muy importante, termina entonces imaginando cosas, termina agregando cosas, termina fantaseando el texto, termina, como decimos nosotros, en las nubes, ¿verdad? Y no logra aterrizar porque seguramente desconoce estos criterios literarios de interpretación. Así es que yo sé que las lecciones anteriores son importantes porque nos hablan de temas que nos contextualizan, que van haciéndonos entender cómo es que surge el texto bíblico, cómo es que se tiene que ver en el gran contexto de la palabra de Dios, en la sinfonía de la palabra, en la realidad sinfónica, cómo es que esto nos lleva a la inspiración, a la verdad bíblica, etcétera. Pero ahora ya vamos a ir nosotros concentrándonos en las cuestiones propiamente literarias, es decir, vamos a ir adquiriendo algunas herramientas fundamentales a la hora de interpretar un texto. Y abrimos este tema con esta citación textual de Verbum Domini numeral 29, dice así: ya que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, es necesario que los exégetas, teólogos y todo el pueblo de Dios se acerquen a ella según lo que ella realmente es. Palabra de Dios que se nos comunica a través de palabras humanas. Este es un texto maravilloso porque, si se dan cuenta, no excluye a nadie, porque están los exégetas, es decir, los conocidos como biblistas o estudiosos o escrituristas, como en el caso de su servidor, que en este sentido pues estudié muchos años, conozco las lenguas bíblicas, y ahí podemos hablar de exégetas, es decir, de intérpretes del sentido del texto, etc. Y dice todo el pueblo de Dios. Así es que quienes están escuchando, quienes están viendo, no se tienen que sentir excluidos ante esta exigencia de Verbum Domini, ante esta exigencia que el magisterio a nosotros nos pide. Vean que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Así es que estamos llamados los exégetas, estamos llamados los teólogos y todos los que somos bautizados, todos los que nos consideramos creyentes, a entrar en el mundo del texto. No solamente quedarme con el texto, sino entrar al mundo del texto. Y a eso apunta este tema número 6. A continuación, el enlace
con los temas que hemos ido llevando a cabo. Nos ha quedado claro que la Biblia es divina por inspiración y humana por su composición literaria. Esto es lo que hasta el momento seguramente hemos ido comprendiendo, que la Biblia es divina por inspiración, ¿estamos de acuerdo? Y humana por su composición literaria, porque dijimos, no es que se escribió un lenguaje extraterrestre o que los hagiógrafos o los escritores sagrados o escritores bíblicos hayan venido de otro planeta y que nos hayan comunicado las palabras y que nos hayan comunicado la palabra de Dios en un lenguaje que nadie entiende. No. Es divina porque es inspirada por Dios y humana porque su composición literaria también es en lenguaje humano, que es por tanto una realidad divino-humana. ¿Estamos de acuerdo? No solamente divina, porque hay un error y un riesgo cuando se dice que la Biblia es solamente de carácter divino. Eso no solamente hace que los hagiógrafos sean vistos como simples instrumentos inertes, como robots nada más que emiten un mensaje, sino que también la Biblia tiene este carácter humano. Lo humano de la Biblia es ser una obra literaria. Esa obra literaria es la carne que asume la palabra de Dios. Podemos hablar de una verdadera encarnación. No tenemos otro camino de llegar a la palabra de Dios que la palabra humana. ¿Se acuerdan de la oralidad a la escritura, en la que la palabra de Dios se encarna? Y entre tanto, entre los objetivos se contempla esto: sacar las consecuencias que esta encarnación de la palabra de Dios en la palabra humana tiene para la correcta interpretación de la Biblia. Pensaremos de la interpretación de la Biblia según la idea que tengamos de inspiración. En síntesis, ustedes pueden acá muy bien notar el esquema de esta presentación, que es lo que vamos a estudiar en esta lección, que, como les vuelvo a repetir, es muy muy importante al momento de interpretar un texto. Luego también el manual nos presenta el texto de enseñanza, que nos ayuda a tener una visión más amplia de lo que vamos a estudiar en esta lección. Y dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que, una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Así es que una de las primeras cosas que este tema nos va a insistir es precisamente en que debemos estudiar con atención lo que los autores querían decir. Porque Dios habla en las Escrituras por medio de hombres y en lenguaje humano. Si alguien inclusive les pregunta a ustedes, ¿y vos y qué entendés por Sagrada Escritura? Ustedes le pueden decir es palabra de Dios en palabras humanas. Esto es lo que Dei Verbum propone como un posible concepto de Biblia. Palabra de Dios en palabras humanas. O sea, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. No es un lenguaje en tercera o cuarta dimensión, sino que es humano a cabalidad. Y la pregunta es, si debemos estudiar nosotros con atención lo que los autores querían decir, entonces la pregunta del millón es, ¿qué es lo que los autores querían decir? Los autores no dicen aquello que dicen o escriben y basta. O sea, ¿por qué no simplemente leemos un texto de, qué sé yo, profético, leemos un texto del Pentateuco o del Nuevo Testamento y ahí muere todo?
¿Para qué vamos a meternos a problemas, a líos acerca de lo que él quiso decir? Y vean que en esto es muy, muy importante tomar en cuenta lo que nos dice el manual, porque en un simple ejemplo que me parece muy oportuno, el manual nos da una clave ya de entrada, porque dice, pensemos en nuestras maneras de comunicarnos, y aquí incluyen algunos ejemplos. Cuando alguien le dice, vos te quemaron el rancho, o cuando, por ejemplo, en Guatemala, no sé si en Latinoamérica o Estados Unidos se dice, o en donde nos estén viendo, escuchando, se dice, aquí en Guatemala decimos, vos vení hecho bala, ¿verdad? Vení hecho pistola, ¿verdad? Eso se dice normalmente. Ahora, o cuando decimos nosotros, estoy muerto de cansancio, soy muerto de cansancio, o cuando decimos, ala, ese en su boda tiró la casa por la ventana. Ok, si nosotros vamos al sentido literal, por ejemplo, de venir hecho bala, ya se imagina una persona que viene convertida en bala, ¿verdad? Y uno dice, si lo tomamos literalmente. Pero nosotros sabemos que cuando le decimos a alguien venir hecho bala, quiere decir venir rápido, venir al momento, venir instantáneamente, ¿verdad? Cuando nosotros decimos estás de manteles largos, o esta expresión aquí, te quemaron el rancho, ¿verdad? Para nosotros pues quiere decir que alguien pues lo traicionó, le fue infiel, lo que sé yo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esa expresión venir hecho bala, ¿verdad? En 100 años, ¿qué puede significar? Esta expresión venía hecho pistola en 500 años, ¿qué puede significar? O esta expresión de te quemaron el rancho en 1000 años, ¿qué puede significar? Entonces imagínense que alguien encuentra un cuaderno o una historia del 2020, ¿va? Y dice, bueno, miren, le quemaron el rancho a este. En 1000 años, saber si van a haber ranchos, saber si los, como presentan esas películas futuristas, saber si va a haber gente en la Tierra, en la Luna, banda, qué sé yo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a frases en la Biblia que nos da risa, que dice esta gente, cómo es que se expresa esta gente, cómo es que ni gracia tiene de cómo dice las cosas, pues eso mismo van a pensar de nosotros en 500 o en 1000 o en 2000 o en 5000 años. Así que de entrada esto es interesante saberlo, porque con estas frases decimos una verdad, ¿sí o no? Venía hecho pistola, venía hecho bala, por ejemplo aquí en Guatemala, o sea, en el fondo decimos una verdad, porque es como cuando decimos para ayer lo quiero, ¿no? Para ayer lo quiero, es decir, venir rápido, o sea, eso es una verdad que decimos en el fondo, ¿verdad? Pero decimos una verdad de una manera que no es verdad, ¿sí o no? Porque decimos una verdad, venir rápido, pero al mismo tiempo decimos algo que no es verdad, porque él no puede venir hecho pistola ni puede venir hecho bala, ¿verdad? Y entonces esto en el fondo son imágenes, son figuras que nosotros utilizamos diariamente. Y ahora imagínense ustedes, todas estas frases que usamos nosotros las tomáramos al pie de la letra. Imagínense ustedes tomar al pie de la letra todo lo que decimos. Entonces sería de verdad una experiencia bien rara, bien extraña, ¿no? Tomar al pie de la letra esto. Por ejemplo, cuando decimos llevo la lengua de corbata, ¿verdad? Cuando estamos cansados, estoy con la lengua de corbata. Imagínense si nosotros tomáramos al pie de la letra ese tipo de expresiones que usamos normalmente para referirnos a un estado de ánimo o algo que quizá en lenguaje no podemos nosotros expresar. Así es que esto ya de entrada nos anima a que pongamos atención a lo que el autor quiso decir y cómo lo quiso expresar. Además,
para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir. Esto es lo que, en resumidas cuentas, nos presentan en primer lugar. Así es que lo que querían decir los autores. Y en este sentido, la Dei Verbum, como lo hemos ya explicado, propone criterios para poder llegar a esto que el autor quiso decir. Y es por eso que distingue dos grandes ámbitos. Para que nosotros podamos interpretar correctamente la Escritura, la Dei Verbum propone criterios en dos grandes ámbitos: criterios literarios y criterios teológicos. Criterios literarios y criterios teológicos. En esta unidad nos quedamos con los criterios literarios de interpretación, porque es necesario aplicarlos a la Biblia como se aplican a cualquier otra obra literaria. Si ustedes leen Don Quijote, si ustedes leen una obra de Cervantes, si ustedes leen incluso una obra de algún literato, por decirles, de, qué sé yo, del siglo XVIII, siglo XIX, hay expresiones que, si ustedes no entienden el trasfondo cultural, el trasfondo sociológico, político, pues simplemente nos van a resultar fuera de lugar. Y es necesario también en la Biblia aplicar estos criterios, sobre todo pensando en la gran distancia cronológica que hay entre los textos de la Biblia y nosotros. Dicho esto, ahora nosotros reconocemos la importancia de conocer lo que los autores querían expresar, pero partiendo también de su realidad histórica, social, política, etcétera. Porque sin estos elementos nosotros vamos incluso a tomar muchas frases, muchas expresiones dentro de la Biblia como absurdas, sin sentido, sin lugar, o abstractas y complejas. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos el trasfondo de esas frases. Es como que a una persona no guatemalteca que vive en el extranjero, o a alguien que venga del extranjero, ustedes les dicen: mira, pásame el mashtate, ¿verdad? O cuando decimos: vos sos algo taliste, ¿verdad? Este es taliste, ¿verdad? Entonces, quien no sea guatemalteco, dice: ¿en qué idioma están hablando? ¿Qué pasa, verdad? O sucede entre zonas, ¿verdad? Aquí en Guatemala, entre el nororiente, suroriente, entre el occidente, entre el norte, o como en cualquier país, ¿no? En El Salvador, en Honduras, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles al modo en que escriben y cuándo lo escriben. Por eso Dei Verbum insiste que se debe tomar en cuenta lo que Dios quería dar a conocer en dichas palabras. Por ejemplo, yo fui a una misión a Honduras y estábamos con otro padre salvadoreño, y bueno, nos hospedamos en una casa. Ellos tenían gente de verdad de escasos recursos, estábamos ahí y se dedicaban a criar cerdos y todo, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que yo le dije: mire usted, le dije: esa es su cocha. A la gran chica le dijo: qué galana esa su cocha, se ve que está gordita, ¿verdad? Sí, padre, me dijo, esa chancha está bien, ¿verdad? Sí, aquí le damos sus porque ahí cultivan palma africana, bellota, ¿verdad? Y el padre salvadoreño: sí, esa tunca, ¿verdad? Tunca, ¿verdad? Que ya está buena para chicharrón, ¿verdad? Pero tranquilo, nos fuimos, ¿verdad? Pero cuando ya yo entré a analizar, ¿verdad?, lo que habíamos hablado, ninguno se dio cuenta de que usamos tres términos, tres conceptos para referirnos a ese animal, que quizá se llama cerdo o marrano, no sé cómo, ¿verdad? Pero yo como guatemalteco dije cocha, el hondureño dijo chancha y el salvadoreño tunca, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a un diccionario, a ver qué quieran decir esas cosas, ¿no? Pero para decirles a ustedes que el autor sagrado utiliza muchas veces expresiones que son únicamente entendibles en el Oriente Medio, o específicamente en el contexto de Palestina y de Israel.
Otro punto que el manual nos hace ver con bastante énfasis es esto, dentro de los criterios literarios, que Dios habló en la Sagrada Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Yo sé que estoy repitiendo muchas veces estas frases, pero a mí no me interesa que sepan un montón de teorías, de hipótesis, sino que le demos como la importancia a esto que Dei Verbum y Verbum Domini nos están a nosotros presentando. Así es que nada de estar pensando en que el lenguaje de la Biblia es extraterrestre, nada de eso, sino que Dios habló en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Aparte de esto, en cuanto a los criterios teológicos, que lo vamos a ver en el tema 7, la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió. Por eso es que ayuda mucho esto que estamos haciendo nosotros, porque si ustedes no estudian, si ustedes no se dedican a esta formación bíblica, sí puedo tener la Biblia muy bonita, hasta con dibujitos y todo, pero ¿cómo le entro? Pero ¿cómo la debo interpretar? Entonces, en un primer momento, que es lo que estamos haciendo ahora, la Dei Verbum nos propone estos criterios literarios y luego los criterios teológicos. Así es que vamos con estos criterios literarios. Una consecuencia directa a la hora de tomar en cuenta estos criterios literarios es que el intérprete de la Biblia y todo lector es o debe ser un intérprete o tiene que conocer cómo se interpretan determinados textos para comprender lo que Dios quiso comunicarnos. Esa es la dimensión divina. Debe investigar con atención aquello que los autores inspirados realmente pretendieron expresar. Esa es la dimensión humana y Dios quiso manifestar. Dimensión divina con las palabras de ellos, dimensión humana. Lo que comunica Dios es lo que el autor inspirado intentó decir con aquello que dijo. Al final es esto, que el intérprete o nosotros como lectores debemos tomar en cuenta esta dinamicidad, esta dinámica interna que existe en la Biblia, esta dimensión divina y la dimensión humana conjugados. Esta dimensión divina, una dimensión humana, dimensión divina, dimensión humana. Esto es lo que nosotros debemos contemplar, debemos descubrir en la Biblia. Así es que la Biblia se conforma de esta dinámica entre la dimensión divina y la dimensión humana. Ya hemos dicho que la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas, que Dios se revela en la Escritura por medio de personas de carne y hueso y en un lenguaje humano, y que es necesario que nosotros sepamos interpretar cómo ellos transmitieron, comunicaron esta revelación. Así es que ahora se nos presenta el primer nivel de interpretación. Eso se los digo porque cuando ustedes den un tema bíblico, cuando ustedes les corresponda predicar algún texto de la Biblia o que tengan que comentar en sus comunidades algún texto bíblico, lo ideal sería que comenzaran con esta primera operación. Así es que ya, ahorita vamos a entrar a lo que quizá muchos esperaban. Bueno, yo estoy preocupado por este curso de introducción a la Biblia y solo me han hablado de un montón de conceptos que al final yo lo que quiero es usar debidamente la palabra que tengo ahí, no en la Biblia. Así es que ya comenzamos. Y es que existe un primer nivel de interpretación, es decir, el nivel histórico literario. Así es que
Para descubrir esta intención de los autores inspirados, entre otras cosas, hay que tener también en cuenta los géneros literarios. Dei Verbum reconoce la existencia de los géneros literarios en la Biblia, porque afirma: la verdad se propone y se expresa de manera diversa en textos históricos de diversa índole, histórica o proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Por eso acá les coloco el ejemplo de una librería, de una librera, en donde cuando ustedes van a una librería normalmente les preguntan, bueno, ¿de qué género quieren ustedes leer, ¿no? ¿O qué género de libro ustedes buscan? Y eso pasa en la Biblia por ser una obra literaria. También ellos tienen un modo de expresar y catalogar los diferentes temas que ellos quieren expresar. Luego, tener en cuenta las condiciones concretas, convivencia, interés del tiempo y de la cultura en la que escribe un autor inspirado. No es lo mismo que nosotros leamos un texto del Pentateuco, no es lo mismo. Nosotros vamos a leer un texto de Primera de Samuel, los Reyes, un libro catalogado como histórico, o que leamos un libro de carácter sapiencial, por ejemplo los Proverbios, o de carácter apocalíptico, etc. Así es que tomemos en cuenta las condiciones concretas del tiempo y de la cultura en las que escribe un autor inspirado. Dicho esto, podemos definir los géneros literarios como las formas o modos habituales y originales de entender, de expresar, de narrar en uso en una determinada época o región, regulados por normas particulares y utilizados por el que habla o por el que escribe con una finalidad determinada. Se trata de un fenómeno presente en todas las culturas y obras literarias. Y la Biblia, siendo palabra de Dios en palabras humanas, no es la excepción, aunque sea palabra de Dios para nosotros como creyentes, porque Dios no tiene otro lenguaje más que el humano. Si Dios se hubiera revelado un lenguaje que no fuera humano, nadie le hubiera entendido y nadie hubiera captado qué es lo que quería comunicar o lo que quería revelar. Y hay que decir que los géneros literarios afectan directamente el criterio literario en el estudio de la Sagrada Escritura. De ahí la importancia de este tema. Y este criterio es relevante porque nos introduce directamente en el texto. Ningún método de estudio bíblico puede prescindir de este criterio. Nadie que diga ser intérprete de la Biblia o que diga que está interpretando la Biblia o que esté dándoles a ustedes una formación bíblica puede prescindir de estos criterios de interpretación, en este caso los criterios literarios. Y si están frente a alguien que entre comillas sabe de Biblia pero no sabe qué es un género literario, entonces eso deja muchísimo que desear, porque lo primero que vamos a ir viendo nosotros cuando interpretamos la Biblia, el primer paso es descubrir la intención de los autores inspirados, y hay que tener también en cuenta los géneros literarios. Y la Biblia está llena de géneros literarios. En la Biblia hay cuentos, en la Biblia hay narraciones históricas, en la Biblia hay fábulas, en la Biblia hay salmos, en la Biblia hay proverbios, hay dichos, hay parábolas, hay himnos, hay relatos de nacimientos, milagros, etcétera. Yo sé que muchos saben lo que representa esta imagen que yo les presento ahora. Correcto, es el famoso letrero o escritura que estaba sobre la cruz de Jesús.
Yo sé que más de alguno de ustedes ha estudiado hebreo, ha estudiado griego, ha estudiado latín. Esta, entre comillas, simple inscripción de la condena de Jesús puesta sobre la cruz parece sin mayor relevancia, sin mayor importancia. Pero fíjense que este letrero sintetiza o muestra el terreno donde se gestaron los evangelios. El hebreo, porque era la representación de la religión judía, era, por decir, la lengua sagrada. El griego, que era como el inglés del momento, era la lengua del comercio por la que interactuaban, se relacionaban incluso muchos judíos de la diáspora que habían nacido, habían crecido fuera de Palestina. Y el latín era el lenguaje propio de los romanos, era el lenguaje jurídico. Y cabe resaltar que para que una condena fuera oficial tenía que tener esos tres idiomas: hebreo, griego y latín. Cuando ustedes, por ejemplo, haciendo una reconstrucción del tiempo de Jesús, normalmente se hablaba arameo, ¿verdad? Porque es primo más o menos del hebreo, tiene las mismas letras, etcétera. El griego era para cuando ustedes interactuaban con alguien en la plaza o iban a comprar algo. Y cuando ustedes necesitaban un papel o así como algo jurídico, etcétera, era en latín. Entonces aquí nosotros tenemos ya una imagen que nos dice mucho, pero si nosotros solamente nos quedamos en el texto, no vamos a entrar al mundo de significados que tienen estas expresiones. Yeshua HaNazrei Vemelech HaYehudim, dice en hebreo, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Jesús Ho Nazoraios Ho Basileus Ton Judaion. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, y Jesús Nazarenus Rex Judeorum, es lo que dice en latín. Entonces esto nos muestra que lo ideal es conocer el hebreo y el griego, que fueron las lenguas en las cuales se escribió la Biblia. Sin embargo, como es difícil en nuestro medio, por lo menos podemos adentrarnos en el ámbito de las formas de expresión. Este es el título, ¿no? Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Si ustedes leen, bueno, qué bonito, entonces les gustaban las lenguas a estos judíos. No. O sea, lo que me dice esta expresión a mí, no son tres idiomas, sino son tres culturas. O sea, estos tres idiomas son la síntesis, fíjense ustedes, de el mundo en el que se gestaron los evangelios. Y podemos hablar una mañana incluso de lo que implican estas coordenadas espacio-temporales. Son coordenadas: el hebreo, el griego y el latín. Cabe recordar que el mismo San Agustín, San Jerónimo y los padres de la Iglesia reconocen la importancia de leer la palabra de Dios en las lenguas en que fue escrita. Desafortunadamente, en el devenir histórico, el estudio de las lenguas se fue olvidando. Muy pocos, y aún imperfectamente, conocían la lengua hebrea. Fue el Renacimiento, con la revalorización de la lengua griega, que se revitalizó el estudio y análisis de las lenguas originales de la Sagrada Escritura. Es así como el Papa León XIII, en el 17 de septiembre de 1892, aprobó la École Biblique en Jerusalén, la escuela bíblica, a solicitud del ministro general de la Orden de los Predicadores o Dominicos, con la Carta Apostólica Vigilancia del 30 de octubre de 1902, fundó la Pontificia Comisión Bíblica. ¿Por qué les menciono yo esto? Porque no es que la Iglesia aceptó de entrada el tema de los géneros literarios. Más adelante, siempre con esta preocupación por estudiar profundamente la Biblia, el Papa Pío X
fijó un cierto modo de preparar profesores que interpreten los libros divinos en las escuelas católicas. Y en este caso, Pío X instituyó el grado académico de licenciado y doctor en la disciplina de la Sagrada Escritura y el plan de estudio de la Sagrada Escritura en los seminarios también. Así surgió el PIB, el Pontificio Instituto Bíblico, confiado a la Compañía de Jesús o jesuitas con sede en Roma. Ahí está la carta Vinea Electa del 7 de mayo de 1909. Y es donde su servidor tuvo la oportunidad de estudiar. Yo estoy ahí frente al Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Imagínense, fundado en 1909 como una respuesta de la Iglesia ante esta crítica protestante que ya tenía en cuenta el tema de los géneros literarios. Y el estudio de los géneros literarios recibió un fuerte impulso, como el resto de toda la ciencia bíblica, gracias, fíjense ustedes, a la encíclica Divino Aflante Espíritu de Pío XII de 1943. La encíclica señala que este análisis literario constituye un medio necesario para resolver los aparentes errores o inexactitudes que se observan en el texto bíblico, ya que si se mira bien de cerca, dice Divino Aflante Espíritu, se encuentra que sencillamente se trata de las formas nativas de decir o narrar que los antiguos solían utilizar en el intercambio mutuo de ideas en las relaciones humanas. La inspiración admite cualquier género literario siempre que no repugne a la verdad y a la santidad de Dios. Luego, en el Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución Dogmática de la Divina Revelación, la Dei Verbum, es donde justamente ya se pide el estudio de los géneros literarios, porque, dirá Dei Verbum, ayuda a comprender mejor el texto sagrado. Puede ser de modo general, por ejemplo, cuando decimos nosotros los sapienciales, los históricos, las cartas de Pablo, etcétera, o bien una perícopa, es decir, una sección, una unidad literaria al interno de estos libros, o bien un texto específico. Espero que hasta el momento les haya quedado claro que en la Biblia hay muchos géneros literarios, o sea, maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Y es muy importante conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia para entender qué es lo que ahí el autor quiere decir. No es lo mismo interpretar un salmo, no es lo mismo interpretar una parábola, no es lo mismo interpretar una narración histórica, no es lo mismo interpretar una epopeya, no es lo mismo interpretar un texto lírico, un texto épico. Por eso tenemos que distinguir frente a qué texto nosotros estamos. Veamos ahora los géneros literarios en la Biblia. En primer lugar, podemos distinguir el género literario histórico, porque muchos libros de la Biblia se escribieron en forma de historia de los antepasados a la luz de la fe. Los autores narraron los hechos más importantes del pueblo de Dios. Así es que, siguiendo el manual, podemos decir que los libros históricos tienen su clásico lenguaje narrativo, que es conciso, es lineal, con largas digresiones y a veces reducido a listas de nombres. Tiene forma de relato, real o imaginario. Incluye narraciones populares, leyendas, sagas, cuentos, relatos y crónicas de hechos ocurridos y acontecidos cotidianos registrados por escrito, anales, crónicas, discursos. Se trata de narraciones aleccionadoras y programáticas que muestran lo que hay que hacer en cada momento.
Los historiadores bíblicos, según los criterios de su tiempo, procuraron transmitirnos, más que una detallada narración de los hechos históricos, las enseñanzas provenientes de los mismos. Tiene un fin religioso, destaca la presencia de Dios en la historia. Y los libros de la Biblia que se pueden considerar en su conjunto como históricos, tenemos acá, por ejemplo, Crónicas, Esdras, Primera y Segunda de Reyes. En sus Biblias al inicio hay índices o hay presentaciones que ya hacen esta clasificación de libros dependiendo del género literario. Luego nosotros podemos distinguir otro tipo de género literario en la Biblia, el género literario legislativo. El género literario legislativo, o sea, textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo. Tenemos el listado de cláusulas, un texto que es ejemplar es el Decálogo, el Código de la Alianza, y acá algunos libros que son reconocidos como legislativos, que tienen mucho que ver con leyes, con normas. Está el Éxodo, Deuteronomio y Levítico, entre otros. Más adelante tenemos nosotros otro género literario, que es el profético, género literario profético. Este género literario profético revela la existencia de un mensajero, la figura del profeta, que habla a los hombres en nombre de Dios. Y el profeta se vale de la acción simbólica, de la denuncia, del anuncio, del aviso, la amenaza, visiones. Utiliza un lenguaje simbólico y con cierto grado de elocuencia, es reacio a veces, es visionario. Y acá tenemos pues que los profetas, muchos de ellos hasta con sus vidas, son acciones proféticas. Y en la Biblia pues tenemos muy bien identificadas estas secciones de profetas mayores y profetas menores. Luego tenemos también el género literario lírico o poético, en donde se expresan sentimientos, pasión, vivencias internas. Presenta un lenguaje figurado en forma de salmos, himnos, súplicas, acciones de gracias, alabanza, luto, cánticos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el libro de los Salmos, Cantar de los Cantares. Incluso los salmos son fruto de una experiencia religiosa. Dicha experiencia abarca todos los aspectos de la vida humana: tristeza, alegría, temor, confianza, introspección, contemplación cósmica. Son actitudes fruto de una multiforme experiencia religiosa. Además, podemos distinguir el género literario llamado sapiencial. Sabios y pensadores reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del ser humano. Son los libros didácticos que tienen un lenguaje doctrinal, sentencioso, claro, directo, popular y con frecuencia poético. Nos transmiten también muchos dichos populares, recogen de la tradición adivinanzas, enigmas, refranes, proverbios, poemas. Y, por ejemplo, tenemos nosotros los libros de Proverbios, Job, Coelet, Sabiduría. También se puede distinguir este género literario llamado epistolar, escritos enviados por un remitente a un destinatario. Su contenido es variado,
cartas proféticas también existen en la Biblia, por ejemplo las de Jeremías, hay cartas reales, Primera y Segunda de Reyes, ahí tenemos algunas cartas reales, tenemos cartas temáticas que abordan un solo tema o cartas de acción apostólica, por ejemplo el Corpus Paulinum o las cartas de San Pablo. Y finalmente, dentro de los géneros literarios, que acá el manual nos presenta porque hay muchos más, tenemos el género literario apocalíptico. Y coloco estas imágenes porque cuando escuchamos apocalipsis o algo apocalíptico, comenzamos a hacer uso de nuestra imaginación y traemos a colación monstruos, traemos a colación ideas de cataclismos, de catástrofes. Pero tengamos mucho cuidado con esto, porque cuando nosotros no tenemos en cuenta esta operación de los géneros literarios, caemos en muchos errores que son típicos de nuestros hermanos separados, porque interpretan al pie de la letra y no se preocupan por los géneros literarios. Y este género apocalíptico es un relato en base a visiones y sueños y hace uso del enigma, del símbolo. También presenta visiones simbólicas, alegorías enigmáticas, especulaciones numéricas. Al final, el bien triunfará sobre el mal. Ese es el gran tema apocalíptico, que su tema fundamental sea el fin del mundo o que sea una visión desoladora del mundo o de cataclismos o de catástrofe, porque no predice el fin del mundo, sino infunde esperanza. Por ejemplo, el libro de Daniel, el libro del profeta Zacarías o Apocalipsis. Ahora, aparte de los géneros literarios, otro camino que es necesario en la interpretación de un texto o la interpretación de la Biblia es justamente los géneros literarios en el mundo de la Biblia. De tal manera, se nos pide colocar suma atención a las realidades socioculturales y a sus propios géneros literarios, para entender correctamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, o sea, la intención o el sentido pretendido por el autor, al que se llama técnicamente sentido literal. Mucha atención, porque este sentido literal, es decir, la intención o el sentido que quiso expresar el autor al escribir su obra, a eso le llamamos nosotros el sentido literal, y no confundirlo con sentido literalista, por favor, porque muchos confunden el sentido literal, es decir, el modo con que el autor quiso expresar en palabras humanas, en un género literario determinado, la revelación de Dios, y otro es el sentido literalista. O por ejemplo, cuando nosotros leemos un relato de alguna guerra, hay que tener mucho cuidado, porque a veces el autor sagrado no es que esté a veces explicando cómo sucedieron las cosas, sino está haciendo una interpretación. Y llegamos a la parte final en la que ustedes tendrán que realizar estas actividades. Yo felicito a aquellos que han venido haciendo a conciencia estas actividades. Algunos me han dicho, padre, ¿cómo me ha servido realizar estos ejercicios? Otros lo han aplicado a sus grupos, pues enhorabuena. En las actividades individuales, leer y reflexionar Dei Verbum de los numerales 1 al 13, por favor. Leer y reflexionar Dei Verbum del 1 al 13. 2. En su cuaderno de notas, describa qué géneros literarios son más usados en nuestro tiempo y cuáles son sus características. En su cuaderno de notas, describa qué géneros literarios son más usados en nuestro tiempo y cuáles son sus características. En las actividades grupales, si se diera el caso, busquen el contexto cultural que se refleja en el libro de Job. Así es que, por favor, en sus Biblias vayan al libro de Job. Si no lo encuentran, me vayan al índice
Y les aconsejo que lean una introducción al libro de Job, y por favor escriban ahí qué contexto cultural se refleja en el libro de Job, por favor. 3 libros o pasajes por cada género literario apuntado. Van a escribir 3 libros o pasajes por cada género literario apuntado. O sea, del género literario histórico, yo voy a escribir 3 libros de la Biblia o 3 pasajes. Del género, qué sé yo, por decirles algo, jurídico, aunque yo voy a escribir 3 libros que seguramente entran en este género literario. Y así, sucesivamente, en todos los géneros que presentamos. Así que 3 libros o 3 pasajes por cada género literario apuntado. 3, identifiquen al menos 5 géneros literarios en el Evangelio de San Lucas. Yo sé que usted ya sé que hay un género parabólico, ¿no? Ya sé que la parábola es un modo de escribir. Ok, yo ya sé que ahí pueden ustedes en grupo discutir o dialogar en base a por lo menos 5 géneros literarios que pueden descubrir en el Evangelio de San Lucas. Y su evaluación consistirá en esto. Primero, van a escribir en su cuaderno qué es un género literario. ¿Qué es un género literario? Escribe algún ejemplo de género literario actual y luego 2 ejemplos de la Biblia. Escribe algún ejemplo de género literario actual y luego 2 ejemplos de la Biblia. Eso tienen que repasar en su manual esta lección. 2. Ojea el libro de Proverbios y compáralo con un género literario de nuestro tiempo. Van a ir al libro de Proverbios y van a compararlo con algún género literario de nuestro tiempo. 3. Escribe y comenta cómo nos ayuda el conocimiento de los géneros literarios en la interpretación de la Biblia. Escriben y comenten cómo nos ayuda el conocimiento de los géneros literarios en la interpretación de la Biblia. Así es que les deseo todo lo mejor en estas actividades. Ahorita sí tienen mucho que hacer y dedíquenle un poquito de tiempo. Como les digo, distribuyan bien su tiempo y yo sé que van a encontrarlo. ¿Verdad? Es decir, si yo a la televisión le doy más tiempo, si a la radio no sé qué, entonces voy a dedicar a hacer estas mis tareas para ir yo creciendo en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Para finalizar, nos colocamos en una actitud de oración y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cambia nuestra mirada, Padre bueno. Convierte nuestros corazones para que seamos capaces de descubrir tu presencia y las huellas del reino, tan cercanas y cotidianas para el que mira la vida con los ojos de Dios. Cambia nuestra mirada para vivir la fiesta del encuentro, para sorprendernos con tu paso a nuestro lado, compañero y protector, que nos cuida y nos abriga. Cambia nuestra mirada para aprender a encontrar las semillas de evangelio que crecen en nuestra humanidad, levadura de vida nueva, señales de un mundo fraterno. Padre, abre nuestros ojos y afina nuestros oídos para encontrar tus caminos y escuchar tus desafíos. Danos la mirada del Evangelio que transfigura el mundo para hacerlo sacramento, señal viva de tu presencia y eco fecundo de tu aliento. Ayúdanos a buscarte en la vida, a encontrarte en la historia, a rastrearte en lo cotidiano, para servir a los demás, trabajar por un mundo nuevo y así construir tu reino. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia
es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.